Hemos visto la providencia y el decreto de Dios, hemos visto la providencia de Dios, Dios por nosotros, la providencia de Dios en su esencia. Dios no necesita de nada, no necesita de nadie. Hemos visto también el decreto de Dios en todas las cosas y podemos cubrir el tema de su extensión, o sea, qué Dios decreta. Y vamos a ver hoy el tema de su carácter y su santidad. Nosotros vimos el tema de los eventos accidentales, vimos también la soberanía de Dios sobre detalles insignificantes, vimos también la soberanía de Dios en eventos buenos y en eventos malos, vimos la soberanía de Dios incluso con el ejemplo de José, cómo Dios había orquestado que José pasara por eso y cómo Dios había usado eso para salvar a su pueblo y continuar su plan de hacer una nación que él iba más adelante, 400 años después, a libertar con brazo fuerte, manifestarse su poder alrededor de las demás naciones poderosas, venciendo al faraón y venciendo a los dioses mismos del faraón. Lo saca de la esclavitud de 400 años y lo lleva a la tierra que él le había prometido, la tierra que fluye leche y miel. Y luego nosotros conocemos ya el resto de la historia. Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que tiene que ver la providencia de Dios en su carácter. Y cuando hablamos de la providencia de Dios en su carácter, los decretos de Dios en su carácter, nos referimos como todo lo que Dios ha pensado o ha orquestado, orquesta o permite, es parte de su esencia. Y el gran problema y la razón por la que hay mucha tensión en nuestra mente es porque, lo hemos dicho, nosotros le atribuimos a Dios pensamientos pecaminosos. Decimos que Dios es injusto si hace esto. Decimos que Dios no es coherente siendo un Dios de amor, siendo un Dios omnipotente, omnisciente. ¿Cómo Dios entonces permite estas cosas? Y la semana pasada hicimos una diferencia entre todo lo que es ver lo que Dios dice que es bueno y cómo nosotros en nuestra sociedad no solamente hemos definido lo que es amor, hemos redefinido tristemente lo que es odio, hemos redefinido incluso lo que es bueno, hemos redefinido lo que es el plan de Dios, hemos redefinido lo que es la felicidad y se nos olvida cuál es el plan mayor que Dios tiene detrás de todas las cosas. Cuando hablamos de los decretos de Dios en su carácter, estamos hablando de que todo lo que Dios ha orquestado hacer y todo lo que Dios permite hacer nace de su esencia. Por ejemplo, el decreto de Dios es eterno. ¿A qué nos referimos? Dios no salió con un plan B. Cuando el hombre falló en el Edén, Dios no tenía un plan B. Dios no salió diciendo, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? O Dios no pensó, bueno, ahora el hombre falló, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reunimos a la Trinidad. No, los decretos de Dios es eterno, conforme a su propósito eterno, dice Efesios capítulo 3, versículo 11, llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces también en su carácter, en su eternidad, en su esencia, Dios nunca ha existido en un tiempo cuando el Hijo no existía. ¿Cómo piensan los testigos de Jehová? Que el Hijo es creación de Dios. No, en el plan eterno de Dios, en la eternidad infinita hacia atrás, el Hijo siempre ha sido Hijo, el Padre siempre ha sido Padre y el Espíritu siempre ha sido Espíritu. Y he existido en un tiempo que toma manifestación en el tiempo que Él creó. Es decir, recordemos, fuera del planeta Tierra, el tiempo luce diferente. En Marte, el año dura más. Y así sucesivamente en los planetas que se van alejando del Sol. Por lo tanto, eso de 365 días, 24 horas, solo funciona en la Tierra. Dios está fuera de la Tierra. Y Dios existe fuera del cubo cósmico, el tiempo, el espacio y la materia. Así que en la eternidad pasada, Cristo siempre ha existido. Y como dice Efesios 3, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo, propósito eterno que llevó a cabo en Cristo, es decir, tanto el propósito como Cristo siempre han existido en la eternidad. También nosotros vemos que no solamente el decreto de Dios es eterno, sino que también
El decreto de Dios es infinitamente sabio. El Salmo 104, 24 dice, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, cuán con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Usted ve cómo la sabiduría de Dios está activa en la creación. Lo que Dios ha decretado es lo mejor. ¿Ok? Ya que ha sido pensado, decretado, si se puede decir, partiendo de su infinita sabiduría, teniendo el mejor fin posible, teniendo el mejor propósito posible, y ha logrado los mejores medios posibles, aunque en el proceso nosotros no entendamos. ¿Se puede entender eso? Dios en su perfecta sabiduría, recuerde, en Dios no hay fallos. No fue que Dios falló, en Dios no hay fallos. Dios ha orquestado y ha pensado todo lo que vemos existe y existirá desde su naturaleza eterna, desde su naturaleza sabia, perfecta. Ha usado los medios perfectos que van a dar con el propósito perfecto y el fin perfecto, aunque nosotros en nuestro entendimiento limitado no lo entendamos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos da una advertencia. Dice, no se adapten, no tomen forma del mundo, ¿ok? Sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente para que puedan conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Ahora vamos a descomponer eso. Nosotros hemos atribuido a esa declaración de Romanos capítulo 12, versículo 2, que lo bueno es lo que yo digo que es bueno. Que lo perfecto es lo que yo creo que es perfecto. Y que lo agradable es lo que yo creo que es agradable. Y yo le he definido entonces el estándar a Dios de lo que es bueno, agradable y perfecto. Por eso es que hay mucha contradicción y hay mucho conflicto cuando algo sucede en mi vida y no luce ni perfecto, ni bueno, ni agradable. ¿Qué nosotros decimos entonces? Rápidamente decimos, eso no es de Dios. ¿Sí o no? Ok, eso no es de Dios. Porque tú crees que no cae dentro de tu limitada mente temporal en tiempo, espacio y materia. Porque tú que no puedes ver el plan mayor de Dios, de ser así, entonces cuando Cristo iba camino a la cruz, no parecía ni bueno, ni agradable, ni perfecto. De hecho, una de las razones por lo cual los judíos no aceptaron nunca que Jesús fuera el Mesías, era porque su entendimiento limitado e imperfecto, ellos no concebían un Mesías que fuera a morir en manos justamente de sus opresores. Ellos no lo entendían, pero ellos no estaban viendo el plan mayor. Ellos no estaban viendo de cuál tipo de esclavitud Dios los estaba libertando por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué nosotros debemos de empezar a desmontar? Bueno, que lo que yo digo que es bueno no necesariamente es bueno. Ni lo que yo creo que es perfecto, el estándar de perfección no lo defino yo. Ni lo que es agradable tampoco lo defino yo. Por eso, y me encanta, porque esto perfectamente contrasta con lo que estamos viendo en la carta de Primera de Pedro, y de hecho con el sermón de hoy, que tiene que ver, se llama ¿Cómo sufrir con esperanza? Ese es el título del sermón de hoy. Me encanta porque nos da una perspectiva diferente de lo que es bueno, es agradable y perfecto. Y en ocasiones, Dios ha orquestado situaciones difíciles en nuestras vidas, pero Él tiene sobre todo un plan y un fin mayor, no conmigo solamente. Hermano, nosotros somos un granito de arena dentro de todo el plan de redención, dentro de toda la gloria que muestra la obra de redención. Nosotros somos un granito de arena que existe en este tiempo, en este lugar, en esta región. Pero Dios tiene un plan mayúsculo, Dios tiene un plan superior al que nosotros pensamos. Nosotros nos frustramos justamente cuando nosotros no creemos el centro entonces de la historia. Y por eso dije la semana pasada que el gran problema de nosotros tener una expectativa, un entendimiento muy grande de nosotros y muy pequeño de quién es Dios.
Cuando yo tengo un entendimiento grande de nosotros y pequeño de Dios, yo entiendo y pienso que todo debe de operar a mi bien y que yo soy el sol y todo lo demás debe de girar a mi alrededor. Bueno, lo que nosotros vemos cuando conocemos la doctrina de Dios es que nosotros sencillamente somos pequeños. Dios es grande, infinitamente grande. El plan de Dios es sabio, el plan de Dios es perfecto, el plan de Dios es justo, el plan de Dios es bueno, el plan de Dios es agradable. Entonces, es un plan, es su obra, es su gloria y Él no la compromete con nadie. Entonces tenemos que empezar a removernos del centro y dejar que Dios, que es el centro, siga corriendo soberanamente, sabiamente su plan. ¿Lo entendemos? ¿O lo empezamos a entender? De manera que ahora, cuando hay acontecimientos difíciles en nuestras vidas, nosotros tenemos que preguntar, Dios, ¿cuál es tu plan con todo esto? No decir, no, ay, porque a mí, oh, yo no me merezco eso, yo que soy esto, yo que nunca he hecho esto, como yo siento bueno, tú permite Dios que me pase algo, y mira estos que son malos, mira cómo ellos sí prosperan. Bueno, ese pensamiento lo tuvo el salmista, lo tuvieron los apóstoles, sin embargo, no es el pensamiento que revela el carácter de Dios. Tenemos que empezar a removernos del centro. Hoy, esta mañana, mientras hacía mi devocional, estaba leyendo Santiago. Por alguna razón, me encanta cómo Dios, de una manera u otra, va moviendo el corazón de uno de una manera u otra. Y miren lo que Santiago dice justamente con respecto al tema del sufrimiento y todo lo demás. Dice, empezando Santiago, dice, escucha eso, Santiago capítulo 1, versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que se encuentren en diversas pruebas. Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted y yo vemos la prueba. Dios ve el fruto, la paciencia, el fruto del Espíritu. Y dice, y que la paciencia debe tener su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que falte nada. En otras palabras, usted y yo vemos la prueba y la dificultad como algo malo, algo desagradable. No salieron las cosas conforme a lo que yo pensaba, no salieron las cosas conforme a mi plan, no salieron las cosas como yo quería, las cosas como me acomodan. Entonces empezamos a juzgar a Dios, de que Dios no es justo, de que Dios no es perfecto, de que Dios se equivocó, Dios se equivocó conmigo. Y yo creo que cuando nosotros vemos que todo lo que sucede en Dios y todo lo que está sucediendo en mi vida forma parte de un plan mayor, y Dios, como he dicho, ha decretado lo mejor, ya que ha sido pensado, orquestado por su infinita sabiduría y ha tenido los mejores medios posibles con el propósito de lograr lo que Él ha pensado. Por eso es que nosotros sabemos cómo termina la historia, hermanos. Nosotros sabemos cómo Dios ha determinado, orquestado que la historia termine. Nosotros sabemos que el diablo no se va a salir con la suya. Nosotros sabemos que los malos no salen ganando. Y nosotros sabemos que todo lo que está aconteciendo está apuntando al plan soberano de Dios. Por eso creemos y confiamos, aunque en lo quebrantado de este mundo, el sufrimiento llegue a las puertas de nuestra vida. Ok, Rodrigo, usted, ¿qué dice? Doctor, una pregunta. Las pruebas solamente son pruebas cuando estás en Cristo. Nunca dije, tú tienes un plan para mí. Ahora si me pasa algo, digo, bueno, yo tengo un plan para mí. Vamos a sustituir prueba por sufrimiento. Bueno, eso. Ok, yo creo que el sufrimiento tiene un doble impacto en el creyente y en el no creyente. En el no creyente, tal como dice C.S. Lewis, el sufrimiento es el megáfono de Dios para hablarle a los sordos de este mundo. En ocasiones, el sufrimiento hace recapacitar a las personas y Dios orquesta eso en la vida de alguien para traerlo a Él. En el creyente, como hemos visto en la carta de Pedro, el sufrimiento también es un instrumento de Dios para santificar al creyente y en medio de la prueba actuar de una manera coherente con su naturaleza
De manera que esa conducta como actuamos produce entonces una declaración de la obra de Dios en tu vida. Entonces creo que funciona en las dos direcciones. Lo que sucede es que para algunos les cuesta, por ejemplo, sobre todo la gente del evangelio de la prosperidad, de decláralo, recíbelo, de que lo que tú declares no te va a pasar. Eso está tan intoxicado no solo de humanismo, sino de un falso evangelio. El que te dice tu mejor vida es ahora, el que te dice que cuando tú vienes a Cristo nada malo te va a acontecer. Todo eso son falsas expectativas y falsas esperanzas. Y hemos pensado que Dios está como ajeno a que nos sucedan ese tipo de cosas. Y en ocasiones nos tragamos eso y creemos y enseñamos eso. No te preocupes que ahora nada te va a suceder. Mentira. Si no, pregúntale lo que pasó a los primeros discípulos, a la iglesia primitiva, a los primeros 300 años de iglesia. Los primeros 300 años, antes de 317, la iglesia mataba a los cristianos sencillamente por decir que era cristiano. Por eso, hermanos, no era cuestionable cuando una gente decía que era cristiano. Porque cuando una gente decía que era cristiano, sabía que estaba poniendo en riesgo su propia vida. Sabía que era incluso algo hasta cierto punto vergonzoso. Y tú decir que tú eras cristiano, sabías que te iba a poner en el lente de la persecución, donde los emperadores romanos estaban matando a los cristianos y acusando a los cristianos. De hecho, algunos acusaron a los cristianos de ser los responsables de incendiar Jerusalén en el año 70, cuando el hijo de Nerón hace eso y acusa a los cristianos para continuar notificando su persecución. Entonces, no es coherente con el evangelio el decir lo que mucha gente del evangelio de la prosperidad dice. De hecho, ver si llegamos a conocer personas que le dolía la cabeza, por ejemplo, tenían una migraña, y usted le preguntaba, ¿qué le sucede? No te puedo decir, porque no lo puedo declarar. O sea, ¿cómo así? Hermana, usted tiene migraña, vamos a orar a ver si el Señor la sana, y si no la sana, tómese un microdicina o lo que sea. Ok, entonces, volviendo al tema de los decretos. Los decretos de Dios nacen de su carácter eterno, de su carácter santo, también de infinitamente sabio, también de que Dios es santo. Salmo 77, versículo 13 dice: Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Todo lo que Dios hace, escucha bien, nace de su carácter santo. Dios nunca está pensando de que, bueno, le voy a poner estas pruebas para fastidiarlo. Le voy a poner esto para que sufra. Como si Dios se mueve por emociones y sentimientos humanos. Y nosotros cuestionamos y llegamos a cuestionar a Dios y decimos, no, lo que pasa es que eso que Dios está haciendo es injusto. No. Recuerde que Dios en su santidad perfecta, Dios es perfectamente 3 veces santo. En su santidad Dios no está pensando en mal, ok, para sus hijos. Dios no está de que ay, no, esto lo voy a hacer para que sufran. No. Las pruebas van a venir a tu vida como un instrumento de santificación, como un instrumento de purificación, y así Dios lo ha querido, para que en medio de la prueba tú puedas mostrar la gloria de Dios, que Dios es verdaderamente el único Dios verdadero en tu vida, el único Señor a quien tú le sirves. Pero Dios no está maquinando el mal para con nadie. Y te diré, bueno, ¿y por qué manda a los impíos al infierno? No, porque el impío o el pecador que no se ha arrepentido en su desobediencia merece el infierno. Y eso es justo. Eso es justo. Penélope, Juan Diego, Penélope, Mini y Juan Diego. ¿Quién da más? Dale. ¿Y qué tal de las personas que dicen eso es un castigo de Dios? Cuando tú estás en un sufrimiento y te dice eso te pasó porque tú desobedeciste. Muy buen punto. Cuando una gente dice un castigo de Dios, en los hijos de Dios no hay castigos de Dios. ¿Ok? En los hijos de Dios no hay castigos. Si usted está pasando por una prueba, recíbela, dele gloria a Dios, métase con Dios, hable con Dios, pregúntele a Dios por qué eso viene a su vida, de qué manera, qué Dios le está enseñando en su vida, cómo usted puede crecer en su vida. Dios no anda castigando a sus hijos, Dios anda disciplinando a sus hijos. Ok, castigo no es lo mismo que disciplina. Castigo sí va contra el impío que no se arrepiente.
Déjenme demostrárselo por la Escritura. ¿De acuerdo? Vaya conmigo al Salmo 7, versículo... Salmo 7... ¿Cuál es? 7:11. Ok, 7:11. Miren lo que dice el Salmo 7:11. Dios es un juez justo. ¿Ok? Y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Y qué dice después? Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Él ha preparado también su arma de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. ¿Qué está diciendo? Si el impío no se arrepiente, hay un juicio y hay un castigo. Peter, Milly va primero y después va Juan. Yo nada más quería hacer... Dime, Milly. Yo quería hacer un comentario. Un comentario. Yo pienso que las pruebas no son para investigar, son para crear dependencia en nosotros, son para nuestro fin. No tenemos que ver qué es lo que ya no da. Claro, las pruebas son hermano, va a sonar fuerte, pero las pruebas son un regalo de Dios para nuestra vida. Dios lo sabe, son una bendición. El que esté en Cristo, las pruebas son una bendición. Que va a doler, claro. Que va a ser difícil, claro. Que va a ser a veces difícil de procesar, claro. Pero Dios tiene un plan mayor y es mostrar su gloria en medio de la prueba a sus hijos. Juan, déjame responder la respuesta de la diferencia entre el impío. Vimos el Salmo 7:11. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, que nos sirve de múltiples maneras. En el versículo 5 del capítulo 12, luego de que él ha dicho, ponga sus ojos en Cristo, luego de que él ha dicho, él es el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de él, soportó la prueba, luego de que él ha dicho, por tal nube de testigos, refiriéndose al capítulo 11, y todos los héroes de la fe que murieron de manera fea, incluso al final, él sigue, el capítulo 11 dice que muchos fueron aserrados, es decir, lo cortaron. Las mujeres recibieron a su muerto mediante otros fueron torturados, otros experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá. Versículo 37, todo eso en el capítulo 11. En el capítulo 12, él dice, por esos testigos, yo a ustedes le digo, despójense del pecado, del todo peso del pecado. Y dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante. Todo eso está en el capítulo 12. En el versículo 5 del capítulo 12 dice, versículo 4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Agárrelo aquí, lucha con el pecado. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengan poco la disciplina del Señor, ni tampoco, dice, ni te desanimes a ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y sigue diciendo, no lo dejé ahí. Ahí está citando el Antiguo Testamento, el Salmo 119, Proverbios 3. Dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios trata como a hijos porque, y abre una pregunta retórica. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Para aquellos que no quieren disciplinar a sus hijos. Miren lo que dice, para aquellos que no disciplinan a sus hijos. Pero si están sin disciplina de la cual todos han sido hechos participantes, entonces ustedes son hijos ilegítimos, no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales, y aquí él trae una ilustración, el autor de Hebreos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos.
¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como le parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después el fruto apacible de justicia. Fruto, Santiago del capítulo 1 mencionó el fruto de la paciencia, y aquí el autor de Hebreos menciona el fruto de justicia. Por lo tanto, el creyente, el que está en Cristo, el que ha reconocido su falta ante Dios, el que sigue a Cristo, está bajo rendido su señorío, toda prueba, toda dificultad es un instrumento de gracia para santificarnos, para hacernos más la imagen de Cristo. Y si Cristo, mis amados, que siendo Dios, sufrió, padeció, si todos los hombres de Hebreos capítulo 11 sufrieron y padecieron, hermano, dejemos de tragarnos la pastilla del cristianismo cómodo que América, en el cual nosotros hemos creído. Si el sufrimiento viene en nuestra vida, si la persecución viene en nuestra vida, si la aflicción viene en nuestra vida, ninguna disciplina parece, claro lo dice, parece como razón de uno gozarse, pero hay algo mayor en que Dios está obrando. Así que ahí respondo las dos cosas. No te puedo dar el chance de éxito, porque si te lo doy voy a hacer acepción de persona, y estoy muy tentado a hacer acepción de persona. Juan Diego estaba primero que Pete. Ya, ok, Pete. Ok, yo a lo mejor soy un poco bruto con él. Pero tú dices, hay versículo que dice que si el impío no se arrepiente. Ok. Y nosotros decimos que nosotros como seres humanos pecadores, no tenemos la capacidad de buscar a Dios por nuestra fe, que no nos llama. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ok, no por si acaso. Entonces lo que me tiene a mí confundido es Ok. que si Dios nos llama, nos escoge, Él lo hace que el corazón de nosotros se arrepienta también, porque Claro. no tenemos esa elección. Tú vas a entender como que tenemos elección para arrepentirnos o no. Tenemos la responsabilidad de arrepentirnos. Pero, ok, pero yo Tenemos la responsabilidad de arrepentirnos. Dios nos llama. Ok, vamos a ver. Y nos toca el corazón, se sobreentiende que Yo voy a hablar de eso más adelante. nos cambia nuestro corazón para arrepentir. Claro, Dios lo hace. Y esas dos cosas no son conflictivas. Todo el mundo tiene la responsabilidad de arrepentirse. Ahora bien, lo voy a hablar Es una elección. de Dios. Poner la fe en el que Entonces, Él eligió. Ahora bien, eso no significa... No, oye. Eso no significa, Peter, que cuando Dios te abre los ojos y te muestra cuán pecador tú eres, tú tienes que arrepentirte. ¿Ok? que eso entonces es elección y eso, Dios me hizo arrepentirme. Dios te dio la fe para creer que Él es el Salvador y tú necesitas arrepentirte. Ya hablamos que si la Porque Dios llama al hombre al arrepentimiento. se repite, entonces lo escogido. Claro, Dios está hablándole aquí a su pueblo. ¿Ok? En ese texto. Y el pueblo tiene que arrepentirse. Y Dios llama al hombre a que se arrepienta para que se dé cuenta de que el hombre ha violado la ley de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo operativamente va a suceder en su soberana y plan eterno? Dios va a mover el corazón y va a traer a aquellos a quien Dios llama. Ahora bien, yo voy a aclarar más adelante lo que es el fatalismo, si me da tiempo, y el determinismo, que son posiciones no bíblicas, porque la verdad es que sí hay una realidad. Dios es soberano y el hombre es responsable. Cuando el hombre vaya al infierno por su responsabilidad. Y cuando usted se encuentre en el cielo, va a ser en el cielo por la gracia de Dios. Entonces, si hay predestinación, ya se van escogido, tienen más infierno que llegan al cielo. Eso lo hemos dicho. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener esa habilidad de escoger si vamos a pecar o no vamos a pecar? O todo si Dios. Te voy a poner un ejemplo, porque hay un libre albedrío, se puede decir, regulado por la manera como tú vives. O sea, tú tienes la capacidad de ponerte los lentes que tú quisiste, la ropa que tú quisiste, pero tú estás en Cristo hoy, ¿verdad que sí? Ahora bien, en Cristo, oye esto, Peter, en Cristo, cuando tú eres tentado, tú decides si tú pecas o no pecas. Tú decides si pecas o no pecas, ¿sí o no?
Y tú cuando pecas, ¿qué tú tienes que hacer? Perfecto. Betsy. Claro, todos los días. Betsy. Y solo con la inquietud de mí, porque en un momento yo pensaba como que cada ser humano, en un sentido, como la Iglesia Católica nos enseña que nosotros nacimos bien y nos fuimos dañando. Ajá. Entonces, el ser humano en el Génesis 3 se dañó por todas las generaciones. Entonces, el ser humano siempre merece condenación, porque siempre escoge su pecado. Sí. Entonces, siempre está por detrás de nuestro pecado, deseándolo. No es como un robot que hay que desprogramarlo porque el pobre está pecando, sino que siempre deseamos porque en Génesis 3 se dañó. Entonces, cuando Dios escoge y cuando Dios te abre los ojos, es que te da la oportunidad inmerecida, pero los que Él no escoge reciben el castigo que merecen porque es lo que desean. Yo creo que cuando uno se arrepiente, porque me ha pasado a mí, yo antes veía ciertas situaciones en la vida y decía, eso es normal, esto es la vida de un hombre, o esto es la vida. Y después que me arrepentí, me di cuenta que esto no es normal. Claro, pero te digo una cosa, ¿cuántos amigos tú tienes que pecan y disfrutan el pecado? Exacto. Y no tienen ningún tipo de conciencia? Ese era yo. Completamente. Algo que yo me por el pecado y automáticamente mi corazón me Te reprende, el Espíritu Santo te reprende. Y no tienes que arrepentirte. ¿Y tienes que arrepentirte sí o no? Bueno, pues ese ejercicio de arrepentimiento. Ok. Pero si tú me dices que no es soberano, y lo es. No, yo no, la Biblia lo La dice. Biblia lo dice que Dios es soberano. ¿Ok? Ese arrepentimiento que yo siento en mi pueblo es porque Él me lo puso ahí. Para salvación, sí. Que yo Para salvación, sí. El Espíritu Santo, pum, te da vida. automáticamente me arrepiento. Completamente. Ok. Ahí no tengo libre albedrío. Vamos a aclarar el concepto de libre albedrío. Vamos a ver el libre albedrío por debajo del sol y el libre... Déjeme aclarar, porque si no vamos a estar en un círculo. Libre albedrío por debajo del sol y libre albedrío por encima del sol, para ponerle alguna categoría. Libre albedrío por encima del sol es la capacidad del hombre de escoger a Dios. ¿Ok? ¿Tiene el hombre después de Génesis 3 la capacidad de escoger a Dios? La Biblia, no yo. La Biblia enseña que el hombre no tiene la capacidad. Romanos 3, 10, 11, 12 y 13. No lo tenemos porque estamos, Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a nuestra naturaleza, conforme a Satanás. Jesús le dice incluso a los hijos de desobediencia, hijos del diablo. ¿Ok? Por encima del sol, el hombre, no existe manera humana, capacidad humana del hombre salir de esa condición espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, 3, 4, dice que Satanás le cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca. El hombre no puede. Por lo tanto, por encima del sol no existe tal cosa como capacidad de escoger a Dios. Como bien Betsy apuntaba, después de Génesis 3, el hombre va a escoger siempre hacer lo malo, pecar, desobedecer, transgredir la ley de Dios. Como dice Ezequiel capítulo 36, versículos 24, 25 y 26, Dios al hombre le da ahora una nueva naturaleza y le da ahora la capacidad de obedecer la ley de Dios. El hombre, eso es lo que nosotros llamamos regeneración o nuevo nacimiento. El mismo nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo en aquella conversación en Juan capítulo 3. Ahora bien, ese es por encima del sol. ¿Existe el libre albedrío, hermano? No existe. Podemos abrir la Biblia. El hombre no escoge a Dios. Usted dirá, pero yo escoge a Dios. No, no, espérese. Primera de Juan dice que usted ama a Dios porque Dios lo amó primero. Cuando nosotros venimos a reaccionar a nuestra naturaleza pecadora, cuando nosotros estamos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador, ha sido única y exclusivamente porque Dios en su soberana voluntad nos dio ojos para ver nuestro pecado, escuchamos el Evangelio, nos dio la fe para creer, porque la fe es un don de Dios, dice la Biblia, y ahora nos arrepentimos, porque es una respuesta al llamado. Cuando Pedro está predicando, se fue justo cuando iba a conectar. Cuando Pedro está predicando acerca de en Hechos capítulo 2, dice
que Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense para que sean salvos. Y 3,000 gente se arrepintieron. Tuvieron que responder el llamado luego de que le hizo una exposición de la palabra que le da fe. Dios misteriosamente ha atado la salvación a la proclamación de su evangelio. Y como nadie aquí sabe quiénes son salvos y quiénes no son salvos, nosotros predicamos el evangelio, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que una gente oiga, que una gente, perdón, La atención de Dios, yo creo que hasta ahí él lo entiende. voy, pero déjeme terminar toda mi exposición. Déjeme terminar toda mi exposición. Déjame, el impío que no se arrepiente. La atención de él es, no, Pero hay una cosa, la atención de él es, la responsabilidad de un clase de Dios. se siente fuerte, que como quiera, él severamente va a castigar al impío que no arrepiente y él no le está dando el arrepentimiento. Claro, pero no es severo. Ella me entiende. Ok, no es Peter dice que Dios va a castigar severamente al que no se arrepiente y no le da la condición de salvarse. Ahora bien, vamos al escenario de una proclamación. Todo el que es cristiano ayer, hoy y mañana fue un impío que se arrepintió. Y todo el que hoy está en Cristo, en algún momento le dijeron, arrepiéntete, impío. Porque si no te arrepientes, entonces el juicio de Dios, la ira de Dios y todo lo demás. Va a ver a Dios mismo y vas a pagar con tu eternidad. Todo el que está en Cristo hoy tuvo que escuchar esa proclamación y vino a la vida. Ok, ahora bien, si usted no vino a la vida, usted merece la vida eterna en el infierno. Porque usted ofendió a un Dios infinitamente santo. Consecuentemente, toda tu eternidad es lo que vas a enfrentar para pagar tu ofensa hacia un Dios infinitamente santo. Entonces, como bien apunta Betsy, que te entiende mejor, la ira de Dios justa sobre el pecador es justa. Dios va a arremeter contra el pecador. Ahora, Dios llama a todos al arrepentimiento. Y más adelante tengo un slide que si podemos avanzar, déjame ver cuál es el slide. Lo tengo por ahí, donde habla de la voluntad de Dios y habla en la voluntad de Dios y los 3 aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice la Biblia que todo el mundo venga a arrepentimiento. No quiere que nadie perezca. Pero la voluntad de Dios es que Él va a salvar a quien Él soberanamente. Si ustedes me dejan llegar, podemos hablar de eso. ¿Me dejan avanzar? Ok, ahora bien, que hay una tensión, Pete. Sí hay una tensión. Decir lo contrario sería una necedad. Hay una tensión. Hay una tensión donde se ve la responsabilidad de Dios, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Sin embargo, lo que no podemos es asumir que si Dios no le da la fe a un impío para creer, Dios está siendo injusto. Porque ese impío bien merece la ira de Dios. Ok, entonces Dios en su revelación llama a todo el impío. Si Dios no nos hubiese llamado a arrepentirnos nosotros hubiésemos pensado que merecíamos el cielo. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué tengo que arrepentirnos? Algo hice mal. ¿Y qué fue lo que hice mal? Pegué contra un Dios santo. ¿Y cómo era la santidad de Dios? Esto y esto y esto. ¿Y qué yo merecía? Esto. Entonces ahora yo tengo que arrepentirme. ¡Wow! Ahí es donde viene. Ahora tú le vas a decir, yo llama a todo el impío. Sí. ¿Ok? Para que venga a ser. Ajá. El llamado de Dios es universal. Pero por eso, o sea, pero no todos son escogidos. O sea, ese grupo de personas que estaban en el conflicto, ¿verdad? Todos escucharon el evangelio cuando todos se arrepintieron. Pero ¿por qué no se arrepintieron algunos? Porque no eran escogidos. Completamente. Entonces, ¿es excepción de personas? No, es una excepción de personas. Eso es noticia. Dios no había depositado la fe en ellos. Dios no le dio la fe para creer. El Espíritu Santo no los convenció. El Espíritu Santo no estaba. Esa persona no fue parte del plan de Dios para salvarlo en ese momento. Puede salvarlo después, va para adelante y todo lo demás. Ahora bien, el tema de la acepción de personas lo respondimos hace 2 semanas, pero eso no hace acepción de personas, porque la acepción de personas es
darle preferencia a alguien por sus méritos, darte preferencia porque tú eres venezolano, o darte preferencia porque tú eres rico, o darte preferencia, no, tú no merecías nada. Y eso es acepción de personas. Pero en el ejemplo, por ejemplo, de la mujer cananea, ¿por qué Jesús trata, si Jesús es una persona bondadosa de todos sus atributos, cuando la mujer cananea se acerca a él a pedirle un milagro, entonces Jesús le responde de una manera no normal a las otras personas. Le dice, no es justo darle a los perrillos, no es justo una palabra fuerte. Darle a los perrillos quiere decir que la está poniendo allá porque el animal no tiene un valor como animal. Te está diciendo, no es justo darle a los perrillos lo de los hijos. Y ella le responde, le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas de los hijos. Entonces, esa es una conversación que cuando tú ubicas todos esos atributos de Jesucristo, todo eso, no encaja en esos atributos. Claro que encajan, porque Jesucristo tenía una misión muy clara, primero alcanzar a lo de su pueblo, al pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos recibieron. Páreme ahí. En el pueblo de Israel, ahorita el pueblo de Israel, 2000 años son 6 millones de personas. Hace 2300 años me imagino que eran más poquitos, porque también la población también era súper. Entonces era un pueblo bastante reducido en función porque de la población general. Entonces ahí es donde uno dice, cuando entonces uno puede ser que no termina de entender. Y yo a mí me he dado la respuesta, bueno, es lo que dije antes. Es preferible yo entender los atributos de majestad, soberanía y gracia, esos 3 atributos por encima de los demás para más o menos entender. Pero recuerda que tú no puedes ver el evento de la cananea fuera de todo el plan de redención. En Génesis 3, en Génesis 6, Dios le dijo... No, en Génesis 6, Él le dijo a Abraham que en Él iban a ser benditas todas las naciones. Lo que está pasando con la cananea es un testimonio a propósito para mostrar que la gracia de Dios aún iba a alcanzar a los cananeos. No solamente los cananeos, los gentiles que eran vistos como perrillos. Pero la misión de Cristo inicial fue a los suyos, Israel. Por eso cuando Él estaba, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise como una madre en una gallina, que sé yo qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por eso Él manda a los discípulos a ir a todo el mundo. Y los discípulos tienen la responsabilidad de ir a las demás naciones. ¿Qué hacen los discípulos? Se quedan en Jerusalén. ¿Qué hace Dios? Le manda persecución, sufrimiento. ¿Y qué hace la persecución? Lo echa y lo saca para todos lados a proclamar hasta los fines de la tierra. Ahora bien, déjenme avanzar. No, pues más que lo que pasa es que quiero entender un poquito más sobre el tema que estamos hablando de las pruebas, donde sabemos que las pruebas Dios las permite para ensancharnos. Como dice el rey David, benditas aflicciones porque a través de ellas nos hiciste ensanchar. Las aflicciones son necesarias para que podamos crecer espiritualmente y el Señor pueda formar nuestro carácter. No seamos como niños, sino que ya podamos ser, como dice Pablo, adultos, iguales, y podamos avanzar hacia la meta. No podemos avanzar y siempre si nos vamos a quedar como niños, tenemos que crecer. Y la disciplina y las pruebas nos ayudan a crecer y a madurar y a amar más a Cristo, cercan a Cristo. Entonces mi pregunta es, pastor, los frutos que vienen después de la disciplina, cuando la persona acepta la disciplina con obediencia, con carácter, ¿cuáles son los frutos después de eso? Bueno, yo creo que lo primero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es el sufrimiento de la disciplina es que golpea nuestro orgullo. Exacto. Ok, todo el que ha pasado por un tema de sufrimiento, disciplina, su orgullo se va al suelo. Porque se da cuenta de su propia vulnerabilidad, se da cuenta de su necedad muchas veces, y el orgullo es como lo primero que Dios se lleva de cabeza. En ocasiones, como a niños, nosotros no aprendemos la lección. ¿Y qué hace el Señor? Dice, no aprendiste aquí, no, tú aprendes la próxima. Porque Dios está comprometido en santificarnos. Y si el orgullo es un tema que va a seguir siendo, Dios va a buscar la manera de cortarle las cabezas al monstruo del orgullo. Otra cosa que la Biblia dice es la paciencia, porque ¿qué pasa cuando nosotros estamos en una prueba o sufrimiento? Señores, justamente cuando no controlamos nada. No controlamos el diagnóstico de la salud, no controlamos la finanza, no controlamos la salvación de nuestros hijos, no controlamos. ¿Y qué nos lleva a eso? A una actitud de mayor dependencia de Dios. Cuando nosotros venimos con arrogancia, con que yo me lo sé, con que yo tengo control, que sé yo cuánto, Dios dice, ay, mi niño,
déjame decirte quién es que tiene el control. Y empieza a quitar. Y Dios entonces produce lo que debe. Él está sí comprometido a producir, según Filipenses 1:6. El carácter de Cristo en nosotros. Nos hace compasivo, nos hace misericordioso. De no pedir perdón, entonces nos doblega la rodilla para tener que pedir perdón. De no perdonar, doblega nuestro orgullo para ser perdonador. De ser arrogantes y creernos superiores, a darnos cuenta de que yo tengo algo que aprender de mi hermano y que yo no soy el tapón del océano. Entonces, Dios no le... Decía el pastor Chacho, es un economista que no le desperdicia nada. Todo lo que Dios orquesta en nuestras vidas, que parece ser incómodo y difícil en una disciplina, Dios está tallando a Cristo en nosotros. Ahora, en nuestra necedad, nosotros somos tan necios, que volvemos otra vez y Dios tiene que otra vez rompernos la patica y otra vez tiene Dios que entorcernos el bracito, porque la naturaleza nuestra es endiosarnos, es el querer decir con nuestra boca que Dios es el Señor, pero con nuestras acciones vivimos como ateos. Betsy. ¿Y qué de la persona, por ejemplo, que todavía tiene como esa mentalidad de evangelio de la prosperidad y no se da cuenta? Cuando dice, óyeme, que hasta vergüenza le da que te prueba porque el otro va a pensar que es por su pecado. Como que cada nueva es un fuetazo porque tú estás pecando o toda disciplina. Como que tú debes sentirte culpable porque sí, culpa. Muy buen punto, porque el Evangelio de la Prosperidad dice que si tú estás en prueba, o tú estás en pobreza, o tú estás en aflicción, tú estás en pecado. Eso mismo fue lo que le pasó a los discípulos cuando vieron el ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dijo él? Ni uno ni otro. Esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, las aflicciones en nuestras vidas van siempre a terminar trayendo gloria a Dios. Ok, la vida es restaurada, el matrimonio es restaurado, la dependencia del Señor, Dios poniéndonos en situaciones a veces donde tenemos que depender día a día y en ocasiones tenemos que depender del hermano porque no tenemos, o en ocasiones tenemos que depender del hermano en oración. Por eso, y déjeme conectar esto con todo lo que se está enseñando los miércoles, que yo sé que por temas de distancia y trabajo la mayoría no viene, pero por eso la importancia de aprender a vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en medio de la aflicción no solamente me forma a mí, sino que es una oportunidad para formar toda la comunidad. Por lo tanto, hermano, si usted está pasando aflicción, no se quede con ello callado. Compártelo. Usted está en el grupo de hombres, hermanos. Estoy pasando por esta aflicción. Usted está en el grupo de mujeres, hermana. Ore por mí, porque estoy pasando por esta aflicción. La vida cristiana se vive en comunidad. Y las aflicciones para cargarla los unos por los otros. En ese grupo usted va a encontrar y se va a dar cuenta, pero este hermano está pasando por la misma situación que yo, o ya él pasó por la misma situación que yo. Dígame, Fátima, que usted no habla, sí, y le voy a dar el chance ahora. ¿Qué diferencia hay cuando, o sea, cómo sabemos si es una prueba que el Señor nos está mandando, permitiendo, o es el enemigo que nos está atacando? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y tengo la respuesta para usted. Repite. La pregunta es, ¿cómo sabemos que es una prueba del Señor o el enemigo? Escucha algo. No hay, déjame decirlo bíblicamente, no hay nada que suceda en la vida de un hijo de Dios sin permiso de Dios. Por lo tanto, el enemigo no puede hacer nada en la vida de un hijo de Dios, como usted y yo enseñábamos antes. En la vida de un hijo de Dios, al menos que Dios lo permita. Dos ejemplos. Uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. El ejemplo del Antiguo Testamento, Job. Satanás tiene que venir delante de Dios a pedir ¿qué? Permiso. Y todo lo que Dios le permitió a Satanás hacer con Job era parte del plan de Dios. Satanás se por la suya, ¿no? Satanás, no, porque tiene riqueza, quítale la riqueza. Está bien. No, que tiene salud, quítale la salud. Está bien, pero tú no vas a tocar su alma, porque eso soy yo, el que sabe. Entonces tú estás viendo que solo el Hijo de Dios se ve afectado por Satanás solo cuando Dios tiene un plan. Ok, en el Nuevo Testamento tú tienes a Pedro, una conversación corta con Jesús. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué le impidió? Dijo, no. Pero yo he orado
para que no falle tu fe. Entonces, el que está bajo la sombra del Altísimo, hermano, mora bajo ¿qué? Usted y yo estamos protegidos por el Dios omnipotente. Satanás no es omnipotente. Y nosotros tristemente hemos elevado a Satanás y le hemos puesto a Satanás y a Jesús en un ring como si esto fuera yin yang. Escúchame, hermano, esto no es yin yang. Esto no es malo y bueno, negro y blanco. No están al mismo nivel. Dios es el creador de Satanás. Satanás es criatura. Es creado, un ángel caído. Satanás no puede hacer nada en la vida de un hijo de Dios, a menos que Dios le permita. Mira qué duro lo dijo Lutero. Lutero dijo, el diablo es el diablo de Dios. Y es verdad, el diablo va a hacer lo que Dios le permite y a Dios le limite. Por eso, el diablo tiene su día contado. El diablo tiene su día contado. Ok, entonces, 7, 8 años más. Déjame hablar de los decretos de Dios libre y luego doy la palabra a Luli, que no ha hablado, y luego Juan Diego, que dejó pasar una. Bueno, yo iba a hacer un comentario de lo que dijo, lo que acaba de preguntar es Fátima, que está en Santiago. Santiago 1:13 dice que cuando... alguien es tentado, no diga que es de parte de Dios. La tentación, no, lo va a leer por aquí, ya lo tenga como referencia. Dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. Voy a tomar ese comentario de Juan Diego porque nosotros venimos de un contexto donde le atribuimos al diablo la culpa de todo. ¿Sí o no? Y nosotros decimos, no es un espíritu de adulterio, no es un espíritu de mentira, no es un espíritu. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos quitando la responsabilidad del hombre. No, usted es adultero, no, usted fornicó, no, usted tiene que arrepentirse. Y le hemos atribuido, y como alguien decía una vez, pobre diablo, tiene que estar por ahí, pero Dios, pero esta gente me culpan de todo. No, es tu corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21. Del corazón es donde nacen los malos deseos, la fornicación, los adulterios, los chismes, la contienda y todo lo demás. Luli. Hermano, conforme dice el Salmo 8, que el Señor nos creó en el polvo de los ángeles, o los ángeles están más arriba de nosotros. ¿Cierto? ¿En qué punto? Porque en el Salmo lo que está hablando ahora mismo es nosotros estamos en la tierra y ellos están en el cielo. Pero el loco del Nuevo Testamento dice que nosotros somos superiores a los ángeles. Entonces, ¿en qué sentido? Precisamente, que Dios superior. Él los hizo un poco con un poco. Dios al hombre. Un poco. Entonces, ¿cómo es que si ellos se fueron creados para adorar a Dios, ellos están en el cielo con Dios? ¿Cómo es que se reveló Satanás y no se niñó o los demás? Sí, esa pregunta la voy a responder en la doctrina del hombre y del pecado. ¿Qué usted cree? Eso empieza la próxima semana y terminamos hoy. Y terminamos hoy. En la doctrina del hombre y el pecado, la pregunta de Luli, ¿cómo es que los ángeles se han revelado? Hay una doctrina completa que lo explica y me va a fascinar responderla. Así que vamos a esperar un poco. Déjame avanzar con los decretos que siga. ¿Quién va a levantar una mano? Ya, más nadie. Romanos 11 también, el decreto de Dios es que Dios es libre. Romanos 11:35 hace esta pregunta retórica. ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Básicamente, Dios no está obligado ni comprometido con nadie. Dios solamente está comprometido con su palabra. Lo que Él ha dicho, Él va a hacer. ¿De acuerdo? Si Él dijo que va a hacer algo, estoy hablando de su palabra. No que aparezca un profeta por ahí, le diga una cosa, diga que Dios dijo, porque cuántas cosas a uno le ha dicho que no se ha cumplido y eso no era palabra de Dios. Isaías 46:10, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, si usted se da cuenta, la libertad que tiene Dios en su soberanía, de siendo Dios, hacer lo que Él quiera. Él hace lo que Él quiere y lo que Él quiere es lo que Él siempre ha querido. Eso no fue de que hoy amanecí con deseos de... No. Él está, se puede decir de alguna manera, comprometido con su palabra. Por eso es que me encanta cuando llegamos a la doctrina del Espíritu Santo,
ver cómo el Dios le dijo y el Espíritu Santo inspiró todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y cómo lamentablemente después de 1900 nosotros le atribuimos al Espíritu Santo cosas que el Espíritu Santo no hace. Escarcha cayendo de él. Y este aceite en la mano. Vamos a hablar de eso cuando llegue la doctrina del Espíritu Santo. Prepárese. Y voy a traer un testimonio de una persona. Bueno, no voy a traer el testimonio, pero voy a hablar de una persona que trabajaba poniendo escarcha en el aire acondicionado. No, en serio, no es broma, de verdad. Entonces, también es importante que sepamos que el decreto de Dios es inmutable. Job capítulo 23, versículo 13. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que Él desea, su alma, eso hace. Dios es inmutable. Salmo capítulo 33, versículo 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. ¿Entiendes? Así como Dios en su carácter es inmutable, también su decreto es inmutable. Eso tiene tanta buena noticia para nosotros. Porque nos ayuda en la práctica a entender que si Dios me amó a pesar de mi pecado, el día que yo siento que Dios no me ama, no significa que Dios cambió en mi corazón, que me está engañando. El amor de Dios es inmutable sobre sus hijos y eso no cambia de posición. Dios me ama por Cristo y eso no cambia. Mi posición en Cristo no cambia. Por eso yo puedo venir delante de Dios, mira, así enrollado con mi pecado. Y decirle, Señor, aquí estoy otra vez, perdóname. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros pensamos, bueno, ya pequé, no estoy haciendo esto. Y entonces empezamos a ver nuestra relación con Dios en función de nuestro desempeño. Eso es lo que son legalistas. Cuando nosotros vemos nuestra relación con Dios en función de un desempeño, estamos diciendo que depende de mí mi relación con Dios. Gracias a Dios que no depende de mí, hermano. Ni de cómo yo me siento, ni de lo que me dice mi corazón, ni lo que dice otro. Mi relación con Dios está basada en la obra de Cristo y eso no cambia. Ahora bien, por la obra de Cristo ahora, yo estoy llamado a vivir coherentemente esa obra. Y un día voy a querer leer la Biblia, otro día no voy a querer. Un día voy a querer orar, otro día no voy a querer orar. Un día voy a querer venir a la iglesia, otro día no voy a querer venir a la iglesia. Y le digo algo, el día que usted menos quiere es el día que usted más lo necesita. Pero usted lo necesita, porque Dios se mantiene inmutable. Entonces, déjenme mostrarles, bueno, más adelante, vamos a terminar con lo de su santidad. La Confesión de Londres, el último punto del tema, la Confesión de Londres de 1689, se establece lo siguiente. Sin embargo, de tal manera, por ello, Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad a contingencia de las causas voluntarias, sino más bien se le establece en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. ¿A qué se refiere? Lo que no me dejaron terminar ahorita. El decreto de Dios y la libertad del hombre por encima del sol y la libertad del hombre por debajo del sol. La libertad del hombre, tiene el hombre libertad para ponerse esta ropa. Yo tengo libertad. Tiene el hombre libertad incluso para a hacer una buena obra, levantarse a orar, no levantarse a orar. Claro que tenemos libertad. En ese sentido tenemos libertad. Pensar lo contrario, caeríamos en un error que le llaman fatalismo o determinismo, que es donde Dios establece las causas y todo funciona por las leyes que Dios establece. O que Dios lo que tiene son robots y está pendiente ahora de que yo me moví aquí, de que yo me moví aquí, de que mire hacia arriba, mire hacia abajo. Eso es la libertad que yo tengo por debajo del sol de actuar y responder incluso de una manera coherente como Dios me ha llamado. Por eso, cuando usted está en Cristo, que Dios lo llamó, le abrió los ojos, usted ahora pone en marcha una serie de disciplinas espirituales que usted tiene que hacer por usted mismo. Porque la palabra de Dios quisiéramos todos que nos entrara con un chip. Y ahí como Matrix, la película, que nos sentamos, nos ponemos un chip por aquí atrás. Vamos a ponerlo ahora que sepa el libro de Proverbios. Proverbios, un experto. Quisiéramos todos. Pero yo tengo que justamente
luchar con esta naturaleza caída, movido por el Espíritu Santo ahora a responder en obediencia, tal como ahora el mismo Espíritu Santo me va. Y en eso yo tengo libre albedrío, en ese aspecto. ¿Me entienden? En ese aspecto yo camino conforme a la voluntad de Dios. En ese aspecto ahora yo puedo, ya que tengo la luz, pecar y no pecar. ¿Sí o no? Ya que yo veo lo que es pecado y lo que ofende a Dios, ya que conozco la revelación de Dios, ya que conozco la voluntad de Dios, yo tengo la libertad de hacer una cosa y otra. Y eso sí es una libertad que tenemos. Por eso aquí hay cristianos más maduros, menos maduros, cristianos con más conocimiento, menos conocimiento, cristianos más disciplinados, menos indisciplinados, pero todos estamos llamados a obedecer en todo lo que Dios espera que nosotros obedezcamos. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué usted no lo hace? Porque Dios lo quiere. Ah, no, porque usted tiene la responsabilidad ahora y tiene la libertad de hacerlo. Entonces, en su santidad, aunque Dios decretó lo bueno y lo malo, Dios nunca peca. Dios ha decretado todas las cosas por razones infinitamente sabias, perfectamente santas y puras. Eso es lo que usted y yo tenemos que recordar. ¿De acuerdo? Dios no es movido por el pecado, ni por el pensamiento pecaminoso. Dios, de una manera u otra, vamos a ver la voluntad permisiva de Dios, a esa consecuencia del pecado ahora es usado en contra misma del pecador para castigo del pecador, para redimir al pecador, como lo dice Romanos 1 y también Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué tenemos que cuidarnos del fatalismo? Como dice la confesión. Esa libertad de la cual yo no hablaba es esa libertad que tenemos de ahora responder y caminar conforme a la voluntad de Dios. Déjame hablarle de las tres aspectos de la voluntad de Dios, que yo creo que esto nos va a traer mucha luz. Los teólogos básicamente se han visto la voluntad de Dios de tres aspectos. Y esto a mí fue lo que más me ayudó. Que después de casi 6 semanas hemos tratado de llegar aquí. La voluntad soberana, que es la voluntad que Dios decreta. La voluntad revelada, que es la voluntad que Dios prescribe. Y la voluntad dispensacional, que es la que Él disposicional, que es la que Él permite. Vamos a ver cada una de ellas. La voluntad soberana o decretiva de Dios también se conoce como la voluntad oculta. Es soberana porque Dios muestra cómo Él es el gobernante del universo y que ordena todo lo que sucede. Si no, no fuera Dios. Es decretiva, Él la decreta porque involucra sus decretos. Y es oculta porque nosotros no somos conscientes de todo. El ejemplo, por ejemplo, que pusimos hace una semana de los hermanos de José. Los hermanos de José, movidos por la envidia de su corazón, traicionan a su hermano, lo venden a su hermano, y como consecuencia, él termina en Egipto como esclavo y de ahí luego en la cárcel. Cuando los hermanos de José estaban vendiéndolo, ellos no sabían que había una voluntad soberana poniéndose en práctica. De hecho, Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios mismo expresa el hecho de su voluntad. Y como usted y yo somos seres infinitos, no conocemos completamente todo lo que Dios está ordenando y orquestando mientras usted está viviendo en esta vida. Su voluntad soberana se traduce, en dos aspectos: eficaz de su voluntad permisiva. Esa misma voluntad soberana. La voluntad eficaz es donde algunos de sus decretos son eficaces, es decir, el decreto de Dios se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Otros de sus decretos son permisivos, es decir, permite un cumplimiento indirecto del deseo de Dios. ¿A qué nos referimos? Yo ponía el ejemplo hoy. Malaquías dice: aborrezco el divorcio, dice el Señor. Está mostrando su voluntad. Luego vemos que dice que Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón. Yo digo que Dios se glorifica, Dios dice: wow, se divorciaron, gloria a Dios porque se divorciaron. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios no encuentra placer en el divorcio, aunque Dios sabe que por el corazón y la dureza del hombre
hay cosas que van a estar actuando y sucediendo. Y dentro de la voluntad soberana de Dios, Él permite que sucedan muchas cosas, aun como no sean de su agrado. Por ejemplo, usted puede ver la cruz. Usted sabe que era el plan soberano de Dios de que el Hijo de Dios fuera crucificado. Pero eso no significa que cuando estaban en la cruz estaban, yes, yes. No. El pecado, de una manera u otra, trae un rechazo natural de parte de Dios, porque su naturaleza perfecta, santa, Él no se complace en el pecado. Y donde hay pecado, Dios no está celebrando. Ok. Entonces, una vez más, el ejemplo de José. Dios decretó lo que iba a hacer con Josué, y Dios veía cómo sus hermanos lo traicionaban, cómo la esposa de Potifar lo acusaba. Y en cada maltrato dice que Dios estaba con José. Pero eso no significa que Dios estaba. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Dios interviene y ayuda a José de la traición de sus hermanos? Probablemente José no hubiese llegado a ser el segundo al mando y hubiese posteriormente salvado a su padre Jacob y 70 que entraron a Egipto. Probablemente no hubiesen crecido los 2 millones que salieron luego cuando Moisés 400 años después los liberta. Entonces, dentro de la voluntad soberana de Dios, Dios ha decretado cosas, y lo mismo lo vemos como va a terminar la historia. En la historia nosotros sabemos que van a suceder muchas cosas que no van a ser necesariamente bonitas a nuestros ojos. La voluntad revelada o preceptiva, es la segunda, es esta. La voluntad de Dios incluye revelarnos en la Biblia su voluntad. La Biblia dice claramente, y esta es la voluntad de Dios, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Y esta es la voluntad de Dios, esto y esto y esto. Nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros. Mira cómo dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, Dios nos ha dejado claro lo que Él espera y cuál es su voluntad. Por eso es la importancia de nosotros continuar profundizando con este tema, profundizando en la Escritura, para yo no pasarme la vida haciendo cosas creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios y no la estoy haciendo. Ok, esta no es oculta. ¿En qué sentido? De que usted quiere conocer más la voluntad de Dios, estudie más la voluntad de Dios, y usted ahora está obligado como hijo de Dios a obedecer lo que hablamos. Ahora la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. La Biblia me dice que tengo que perdonar, ¿sí o no? Y usted ve hijo de Dios que le cuesta perdonar, y en su libertad ellos tienen que perdonar porque no es opcional. El pecado dañó las cosas, hermano, y tenemos que saber cómo el pecado sigue arrastrándonos a la desobediencia. Pero no debe de ser, ni es el estilo de vida de uno que ha nacido de nuevo, una vida de desobediencia. Ok, y la disposicional tiene que ver con su actitud, que no la expliqué bien al principio. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Esa es la disposición de Dios hacia el perdido. Él quiere que se salve. Ok, si no hubiese sido así, no envía a un Salvador. Esa es la disposición de Dios. Aunque Él quiere que todos se salven, no todos se van a salvar. Y ya Él lo dijo. Dice que los perdidos serán como los granos de arena del mar. Ahora bien, hay una diferencia entre su voluntad disposicional y su voluntad soberana. Porque en su soberanía y en la libertad que solo Dios tiene, Él salvó a quien Él quiere. Y como hemos dicho anteriormente, si usted se encuentra ahí, dele gracias a Dios, porque usted no lo merecía ni yo. Y si usted conoce a personas que no están ahí, ore y comparte el Evangelio, porque usted y yo no sabemos tampoco cómo la vida de esa persona va a terminar. Entonces, decreto versus mandato. El decreto, la palabra querer se refiere a lo que Dios ha determinado eternamente. En el caso de su mandato, refiere a lo que es aceptable y agradable a Él, para que vea la diferencia entre el decreto y la voluntad revelada. Estos dos no son lo mismo, y con todo no existe conflicto entre su decreto y su mandato. Más claramente,
Dios le ordena a alguien crecer. Lo atrae irresistiblemente, Juan 6:44, o lo endurece, Romanos 9:18. Y cumpliendo así, Dios está cumpliendo lo que él ha decretado. Por lo tanto, no existe un conflicto absoluto. Romanos 9:18. Para que la Biblia hable, porque ya se lo pusieron serio. Con esto terminamos, hermano, finalmente la doctrina de Dios. Romanos 9:18. Así, porque citando el Antiguo Testamento, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios tiene un propósito, y ese es el propósito, que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué resiste a su voluntad? Al contrario, responde Pablo. Veré, tú estás haciendo esa pregunta. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de una misma masa un vaso de uso honroso y otro de uso deshonroso? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción, y lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo dentro de los judíos, sino también dentro de los gentiles. ¿Cómo uno lidia con un texto como ese? Y sencillamente nos dice: gracias, Señor, por tu soberana misericordia, por tu soberana voluntad.